Eugenia. Bueno, buenas noches, tardes ya, noches a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí para pues escuchar lo que voy a platicar aquí, lo que vamos a conversar. Quiero agradecer mucho a la Universidad de la Comunicación, a Pau Montagud, por esta invitación y por tener la oportunidad, la verdad, de tener estos espacios en donde podemos hablar desde el encierro y que creo que espero que, bueno, les sirvan y no solo a ustedes, sino para mí también. Siempre este es un espacio muy necesario y más en estos tiempos. Y bueno, nuestra plática se llama La resiliencia del documentalista, y creo que aquí pues hay distintas vertientes de las que podemos hablar, y me ha hecho como mucho pensar cómo, que lo hablaremos más adelante, pero cómo esto tiene todo que ver con las historias que contamos, y no solo con las historias que contamos, sino con nosotras y nosotros como quienes cuentan estas historias. Y qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa en este camino de creación? ¿Qué nos pasa cuando conocemos a nuestras protagonistas? ¿Qué nos pasa cuando nos involucramos en sus historias? Y cuando nuestro trabajo logra impactar en la vida de las personas, ¿no? Creo que eso es una misión para mí muy importante, ya la platicaremos, pero quisiera comenzar. Yo me imagino, bueno, no lo sé, habrá algunas personas, algunas de ustedes y algunos que conozcan mi trabajo, pero no tiene que ser así. Entonces quisiera pasarles los dos trailers. Primero el de Mi vida adentro, que es mi primer largometraje documental que filmamos se estrenó en el 2007, y que tiene mucho que ver también con un proceso que les quiero platicar, que está directamente relacionado con la película que estoy editando ahorita, que es mi tercer largometraje, que es la continuación de esa historia, y que tiene todo que ver, absolutamente todo que ver con el tema de hoy. Y después es el tráiler de Batallas íntimas, que es mi segundo largometraje. No les quiero contar de qué se tratan, porque creo que el tráiler los dos hablan por sí mismos, y luego las podemos comentar un poquito. Y al final les quisiera pasar un cortito que se llama Nos faltan, que hice en codirección con Emilio Ramos, que es un extraordinario animador, y que hicimos sobre Ayotzinapa, y lo estrenamos en el 2017, creo. Entonces, bueno, no dura mucho todo esto, son como 9 minutos en total, pero creo que da pie para hablar sobre las historias que nos interesa contar, y sobre las personas que cuentan estas historias junto con nosotros y nosotras. Entonces, voy a compartirles pantalla. Espero que no se trabe. Si se traba, por favor, o no se escucha, díganme, y entonces lo que hacemos es que les paso los links en el chat, los ven y en 10 minutos nos volvemos a ver, ¿ok? Pero sí es importante que se vaya viendo bien y que... ¿Ahí lo ven? ¿Estamos viendo? ¿Sí? Ok. Sí. Entonces que se vea y que se escuche bien. Si ven que no jala bien, les paso los links. Entonces, bueno, no, espérenme, que un segundito. Que que es el que estaba antes. Aquí está, ahora sí. Entonces vamos a... Ahí va. Pues nomás de momento decidió: no, mamá, me voy para los Estados Unidos. Yo sé que para progresar voy a trabajar y voy a mandarte para que dejes de trabajar tú. Y pues las cosas no sucedieron así.
Me llamo Rosa Estela Olvera Jiménez y tengo 23 años. It was an accident that happened in 206. It was incompetence at 203. That's what killed the child. If that would have happened to me after the second time, this guy would have told me that, I did it. I probably would have used some very ugly words, and I would have asked him, how many times do I need to tell you that I didn't do it? I can't tell you anything else, and I want a lawyer. Yeah. This trial is about something that happened to a little boy named Brian. On January 30th, 2003, he was 21 months old. Daría mi vida por regresar el tiempo y no haber cruzado y regresarme con mi mamá. And despite being from Mexico, she's very intelligent. Wouldn't you agree? Yes, ma'am. Que la causa de mi llanto es una prenda que adoro, es una prenda que adoro y por eso yo tanto. Ok, ahora vamos a batallas íntimas. Está por aquí. Ay, perdón. Ok, este es batallas íntimas. Nothing is Nothing is more important than your life and your ability to walk and live without fear. To know that your home should be a place of love and safety. You should never be afraid in your house. Estado civil, casado. Me maltrataba físicamente y verbalmente. Que era una perra, una incompetente. Esta foto, justamente tenía 35 años, poco antes de que me hiciera esto. In my childhood, I used to get a lot of beatings. My stepfather used to beat me a lot. But I was always told that I was being beaten because they loved me and they wanted me to be right. So love to me meant pain. मुझे हिंसा का मतलब पता ही नहीं था. Se pitää itse saada jotenkin, että se on lähdettävä. Love is not supposed to hurt. Okay. Y por último, vamos, este es un cortito completo, dura 4 minutos y medio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Perdón, se meten las cosas de YouTube. No le puse pausa. Ahí va, ahora sí. Ahí va. Este trabajo, estos cultivos salieran adelante. Somos gente proveniente del campo. Nos recuerda exactamente de dónde venimos, nuestro origen, nuestra identidad.
Acá ese manito, saluda a la cámara. Varios uniformados dispararon en contra de un grupo de estudiantes y profesores en el centro de la localidad de Iguala. Y de pronto todo dejó de sonar. Y el cielo se puso su máscara de nubes. Escuché bien fuerte. Ahí seguía bajito, pero claro, el latido de todos esos corazones. Decían, abre los ojos. No nos olvides, no nos dejes ir. Hoy hablo y las piedras cantan. Canto y los bosques caminan. Ando y el agua habla. Ok. Déjenme ponerle pausa porque si no, quién sabe que se va a reproducir. Ahí está. Bueno, pues como pudieron ver un poco en estos 3 ejemplos, mi trabajo sí se basa mucho en que yo creo que, bueno, muchas historias, ¿no? Casi todas las historias, bueno, siempre vamos a hablar del otro, de la otra, ¿no? Pero aquí está como siempre, bueno, mi trabajo está muy enfocado a adversidades, a narrar pues sí, lo adverso, ¿no? Y quienes lo están y quienes lo viven. Y creo que algo que para mí se ha vuelto muy importante y va como muy de la mano con este tema, es involucrarme en narrar estas resiliencias y esta superación o enfrentar la adversidad
desde las películas que hago, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con el respeto y la forma en la que creo que quienes viven estas historias, o sea, cómo nos acercamos y cómo narramos estas historias, ¿no? Y cómo contamos la historia de alguien más que en este caso pues está atravesando, ¿no? Por historias, momentos, situaciones adversas, y cómo contamos estas historias y desde dónde las contamos, ¿no? Creo que ahora estaba pensando que también pues es importante pensar, ¿no? Y decidir desde dónde contamos las historias. O sea, por ejemplo, estaba pensando en Batallas Íntimas, ¿no? El segundo tráiler que vieron. Batallas Íntimas es un documental que tiene el testimonio de 5 mujeres, las 5 sobrevivientes de violencia doméstica, y todo el relato va construyendo su vida dentro de la violencia, pero también la superación, ¿no? Y la forma de salir y la manera de reinventarse y de acompañarse en esta reinvención por otras personas y de tejer redes con otras mujeres. Y entonces esta historia, al ser durante pues un largo tiempo de la película, ¿no? O sea, tiempo cinematográfico, digo, en donde estamos escuchando pues toda una situación muy adversa y situaciones muy, muy trágicas, muy tristes, de pronto llega a un camino en donde la historia no se queda ahí, sino que se va hacia este lugar de reconstrucción, ¿no? De poder ellas recontarse y contarse desde donde su vida, ¿no? En ese momento que estábamos filmando la película, pues estaba en un lugar en donde justo, ¿no? El camino hacia la reinvención. Entonces, creo que todo esto tiene que ver con lo que nos interesa contar, ¿no? Es muy importante tener presente esa sensibilidad hacia lo que nos interesa y entender por qué lo que queremos contar nos interesa, ¿no? Creo que los primeros y las primeras espectadoras de nuestras películas somos nosotras, y en ese sentido creo que lo más importante es que nos apasione, nos emocione y tengamos un compromiso muy fuerte hacia lo que estamos construyendo y hacia lo que queremos contar. Y principalmente, ¿por qué? Porque en el caso del cine documental, pues estamos contando las historias de otras y de otros, contadas por ellas y por ellos mismos, ¿no? Y creo que esto tiene un peso y una responsabilidad muy fuerte, en el sentido de que las personas, ¿no? nos dan y nos confían sus historias para recontarlas. Porque es muy importante entender que cuando nosotros hacemos una película documental, ¿no? Estamos reconstruyendo la historia de alguien. Sí hablamos de verdad, sí hablamos de realidad, sí hablamos de veracidad, podemos hablar también de espejos, ¿no? De cómo los documentales pueden ser espejos de la realidad, pero también hay que tener muy claro que esta realidad está siendo reinterpretada por quienes la hacemos, ¿no? Quienes decidimos qué tema escoger, cómo contarlo, qué personas, o sea, con qué personas voy a trabajar, en qué lugares voy a desarrollar la película, en dónde voy a poner la cámara, qué preguntas voy a hacer en las conversaciones, ¿no? Qué cosas qué escenas voy a quitar y cuáles voy a dejar en mi película, y cómo voy a construir y a reconstruir a las personas que están frente a cámara, ¿no? O a los lugares que estoy narrando, o a los animales que estoy fotografiando, o a los objetos que estoy reinterpretando, ¿no? No estamos hablando solamente de personas, que bueno, sabemos que generalmente las historias, ¿no? documentales están narradas por personas o sobre personas, pero lo que es muy importante es eso, o sea, es cómo a partir de nuestra visión, y al hablar de visión, creo que podemos hablar
no solamente de nuestro imaginario, ¿no? O sea, de cómo estamos pensando en construir esta película, ¿no? Cómo nos imaginamos, sino todo lo que somos, porque todo lo que vamos a narrar va a ser narrado desde quiénes somos y cómo estamos construidos y construidas, desde cómo ha sido nuestra vida, ¿no? Desde cómo fue nuestra infancia, desde cómo fue nuestra adolescencia o está siendo, ¿no? Desde cómo es nuestra adultez y desde nuestras propias experiencias de vida. Y creo que esto es bien importante pensarlo también, no solo del lado de quienes estamos narrando estas historias, sino desde quienes las están viendo también después, ¿no? A mí me gusta mucho pensar, y lo he visto, y lo he vivido, principalmente, la verdad, con batallas íntimas después de las funciones, en cómo la gente toma estas historias, ¿no? Y cómo cuando hay personas que se identifican y que se reconocen con las historias que estamos contando, están hablando de sus propias experiencias de vida. Si toman el micrófono y se ponen a hablar de su propia experiencia, bueno, esto quiere decir que esas personas también se están, pues eso, ¿no? Narrando a partir de lo que vieron y de lo que nosotros construimos. Y en ese sentido también es bien importante para mí se ha vuelto muy importante pensar que no solamente en mis películas, no solamente estoy construyendo a las personas que están ahí, ¿no? En este caso a las mujeres, ¿no? Que están en mis películas, sino también a las personas que se reconocen con mis sujetos, ¿no? Con las personas, con las protagonistas, que les resuenan sus vidas, que dicen, a mí me pasó lo mismo, yo sentí igual, yo quería contar, pero no pude contar, ¿no? O sea, como el cine documental en muchos aspectos nos narra, ¿no? A todas y a todos. Y como muchas veces no podemos no reconocernos con una historia, pero muchas otras sí. Y también nos puede pasar en la ficción, ¿no? Por supuesto que puede suceder. Lo que creo que sucede con el documental es que cuando ves que esta vida no está siendo reinterpretada por un actor o una actriz, sino que está siendo narrada por la propia persona a la que le pasa, creo que nuestra empatía y nuestra emoción puede conectar más, ¿no? Puede ser más, pues sí, puede llegarnos más. Entonces, para mí se ha vuelto como muy importante eso, ¿no? Ver estas construcciones, o sea, estos temas, ¿no? Cuando estamos hablando un poco de lo que nos compete, que tiene que ver con esta resiliencia ¿no? Como se llama, ¿no? La resiliencia del documentalista. Yo creo que esto, de verdad, como decía un poco al principio, creo que esto va para los dos lados, ¿no? O sea, esto va hacia las historias que escogemos, ¿no? Hacia las personas que queremos contar, hacia las comunidades y las historias de las comunidades que queremos contar, y de la misma manera hacia nosotras, ¿no? Y a nosotros, porque es muy importante cómo nosotros estamos conectando con estas historias y con estos temas. Y cómo o sea, también estamos dejando fluir nuestra propia emoción, ¿no? Y nuestra propia empatía hacia lo que estamos contando. Yo asumo que, igual y no siempre, pero asumo que en la gran mayoría de los casos de sus historias, de lo que les interesa contar, de lo que han contado, de lo que buscan contar, pues es porque son temas que les interesan, ¿no? O son historias que encontraron por ahí y que por supuesto que de pronto pueden estar viviendo en un tema o en varios temas y que son situaciones, ¿no? que tienen que ver con ustedes, que tienen que ver con nosotros, ¿no? Y cómo puede ser una historia directa, ¿no? Personal, muy directa, o por algo que conocemos o por alguien que conocemos, pero cómo simplemente también puede ser porque llevo muchos años con ese tema en la cabeza, o con ese tipo de historias que leo o que veo otras películas o que platico que me interesan y que me atraen y que me da curiosidad desarrollar. Entonces, ahí también viene un proceso muy importante de cómo
nosotros, o sea, de entrada, cómo nos enfrentamos a la decisión de desarrollar una historia, ¿no? Y a la decisión de enfrentar, confrontar y desarrollar un tema. Y luego, pues, entrar en todo este proceso que tiene que ver con ya estar narrándola, ¿no? Ya estar construyendo esta historia y ya estar platicando con las personas que forman parte de esta historia y hablando sobre sus vidas y sobre sus situaciones personales y sobre sus propias adversidades. Y esto también nos pasa, esto también pasa y también nos atraviesa, ¿no? A quienes lo estamos haciendo. Y a veces será en menor medida y a veces será en mayor medida, ¿no? Y creo que esto también tiene que ver con una decisión propia de qué tanto nos involucramos emocionalmente con los y las protagonistas de nuestras historias y con sus vidas, ¿no? Yo creo que es completamente válido también no involucrarse si uno no se quiere involucrar, ¿no? Y sucede muchas veces, pero también creo que, bueno, en mi experiencia personal, a mí lo que me ha llevado ahora sí que a zambullirme absolutamente en las historias que cuento es mi compromiso emocional también, ¿no? Y sí creo que es muy importante que tengamos una conexión emocional, cualquiera que ésta sea, pero que tengamos una conexión emocional con lo que estamos contando, que nos importe, que nos mueva, que nos conmueva, que nos haga ir más allá del primer del primer libro que leímos, ¿no? Ir al segundo, al tercero, pasar de la primera película que vimos en el proceso de investigación y ver 15. ¿Por qué? Porque sí creo que es un compromiso muy importante el estar bien, o sea, el tener mucha o la mayor información posible sobre lo que queremos contar, ¿no? Porque algo que al principio puede ser un documento, puede ser un protocolo de investigación, puede ser sí, ¿no? Papeles, letras escritas, ¿no? Podemos tener un cuaderno entero de investigación. Eso se va a eso se va a transformar en imagen, ¿no? Eso se va a transformar en personas narrando eso que nosotros escribimos ahí. Esas preguntas que tenemos van a ser contestadas. Y entonces esas palabras van a cobrar vida, ¿no? Y creo que la emoción es parte fundamental de este proceso, ¿no? Y nuestro compromiso hacia lo que estamos contando. Y aquí, pues, creo que juegan dos aspectos muy importantes, ¿no? Porque efectivamente no estamos hablando de algo que se va a quedar en una tesis escrita o en un artículo o en un libro, ¿no? Estamos hablando en algo que tal cual se va a convertir en imágenes. Entonces, creo que la sensibilidad, ¿no? Y esta emoción no solo nos ayuda a desarrollar unos contenidos fuertes, ¿no? Y comprometidos y sólidos, sino también nos va a llevar a transformar esta emoción en imágenes, ¿no? ¿Cómo quiero ver esto? ¿Cómo puedo ver esta historia? ¿Qué veo en mi cabeza? ¿Cómo me gustaría filmar esto? ¿Cómo me gustaría poner la cámara frente a una persona? Y entonces, eso también se convierte, ¿no? Ese acto también se convierte en un acto, pues, ¿cómo decirlo? O sea, no quiero decir de invasión, pero sí, ¿no? O sea, al nosotros buscar a nuestras protagonistas para que cuenten estas historias y meternos en sus casas y en sus vidas, estamos trastocando esos espacios y estamos trastocando esa realidad, ¿no? Y así sea una semana, o sean 2 años, o sean 3, o sean 4, ¿no? En las que podemos estar detrás de una persona con una cámara documentando su vida, estamos transgrediendo su espacio y su intimidad. Y para esto es muy importante que tengamos la sensibilidad para hacerlo, ¿no? Y que de alguna manera, mientras más sepamos, ¿no? Sobre esa persona, mientras más sepamos sobre el tema y sobre lo que a esta persona le está pasando, porque aquí hago un paréntesis,
para decir algo en lo que creo absolutamente y me ha ayudado muchísimo, muchísimo a desarrollar mis películas, es pensar y saber que no hay nadie más experto o experta sobre algo que las propias personas a las que les suceden las cosas de las que estamos hablando, ¿no? Aquí lo que digo es, no estoy hablando que los expertos o las expertas no puedan hablar de un tema importante, ¿no? O no puedan darnos un contexto, pues eso, un contexto sólido o hablarnos sobre algún tema. Sí, claro que se puede, pero quienes más van a lograr esta emoción, que es de la que estamos hablando, ¿no? Y esta empatía, van a ser las personas que están atravesando o que han sido atravesadas por estos temas y por estas historias. Entonces, creo que mientras estemos en ese lugar de sensibilidad, ¿no? Y de tener clarísimo que estamos reconstruyendo una historia desde nuestro punto de vista, ¿no? Y desde lo que queremos contar y cómo lo queremos contar, pues entonces creo que las cosas pues van a fluir y pueden salir bien, ¿no? Y un poco, pues quería como especificar en un caso que tiene que ver con mi vida dentro, ¿no? Esta película que vieron el primer tráiler, que habla sobre Rosa Estela Olvera, que es una mujer mexicana que emigró a Estados Unidos como millones de mexicanos y mexicanas, se fue muy joven, le empezó a ir muy bien, empezó a trabajar de niñera y de pronto hubo un accidente con el niño que cuidaba y este niño se ahogó con una cierta cantidad de papeles, ¿no? De servituallas de esas que se usan en la cocina. A Rosa la culparon, no la culparon de negligencia o de descuido, sino de asesinato intencional y de heridas a un menor, que es una pena altísima en Estados Unidos. Fue condenada a 99 años de cárcel y pues aquí hubo un evento dentro de la adversidad, ¿no? Hubo un evento muy afortunado que fue que yo pude entrar a filmar su juicio, ¿no? Que afortunadamente la conocí unos meses antes de su juicio y afortunadamente estaba todo como mágicamente puesto para que pudiéramos entrar a la cárcel, entrevistarla y después tener pues el permiso de filmar todo el juicio, ¿no? Lo cual cambió la historia de Rosa y su futuro, ¿no? Y lo que hizo en ese momento el cine, ¿no? Fue registrar un hecho que al hacerlo público y al construirlo, ¿no? Al haber construido esta película, ahorita les paso los links si quieren para que la vean, la puedan ver completa, está gratis en internet. Al construir una historia alrededor de este hecho, ¿no? Que es de este juicio, que fue la historia de Rosa, la historia de su madre, la historia de otras mexicanas en Estados Unidos, la historia de las fallas del sistema judicial de Estados Unidos, principalmente sus políticas migrantes, etc., logró contar algo que se volvió un arma, ¿no? Y se volvió algo muy poderoso para poder exponer esta historia. Y como esta, hay muchas, ¿no? Y como esta, muchas historias han sido reveladas y han sido expuestas a través del cine y les han dado un lugar que sin eso no hubieran tenido o no tendrían, ¿no? Rosa acaba de cumplir, el 30 de enero cumple 18 años en la cárcel. Yo empecé a filmar otra vez hace 3 años, empezamos a filmar la segunda parte de esta película, que es mi última película, que estamos ahorita en el proceso de edición. Y en todo este proceso, ¿no? Nuevo de rodaje, que además, bueno, tuvimos ahí filmamos un poco en el 2011 porque por la película se reabrió el caso de Rosa, se contrataron nuevos abogados, se expuso la situación, bueno, la película que fue como la que dio la historia a la luz, pero bueno, el trabajo de su mamá y de mucha gente que se involucró, hubo ahí una pequeña esperanza
pero bueno, esto no procedió y no pasó a mayores, ¿no? Pero pasó algo muy importante ahí, que fue que apareció un abogado de Estados Unidos que se quedó con Rosa trabajando hasta la fecha, y que gracias al trabajo de él y de otros abogados y otras abogadas, es muy posible que Rosa salga el próximo mes de la cárcel. Entonces, ha sido bien interesante el proceso que ha pasado en los últimos 2 años y medio, porque justo cuando nosotros empezamos a filmar entrevistas con Rosa en la cárcel, para pues ver cómo estaba y cómo es una historia que habla, ¿no? sobre todos estos años que ella ha pasado en prisión y qué le ha pasado a ella y qué le ha pasado a sus hijos que cuando ella fue presa, su hija tenía 1 año y medio y ella estaba embarazada de 4 meses de su bebé, el cual le quitaron después de nacer, no inmediatamente, de a la niña, bueno, pues ya se la habían quitado. Ahora quienes salen en esta película pues son sus 2 hijos, su hija tiene 18 años, empezamos a filmar con ella cuando tenía 16 y medio, casi 17, y su hijo ahorita tiene 17, y entonces este viaje que han sido estos 2 años en los que hemos conocido a sus hijos y visto a Rosa 3 veces al año, y filmado con ella, y todo un proceso de entrevista, ¿no? Y de conversación, en donde realmente lo que ha sido, pues ha sido un viaje, pues ya la verán y ya me dirán si se logra eso, pero pues un viaje a su mundo interior, ¿no? Y a su resiliencia dentro de la prisión. O sea, cómo ella ha logrado sobrevivir siendo ella misma, porque a pesar de los 18 años que lleva presa ahí, sigue siendo la misma Rosa que yo conocí cuando tenía 23 años, ella. Y cómo este proceso, a mí me interesaba muchísimo retratar justamente su proceso de resiliencia dentro de la prisión, ¿no? O sea, cómo ha sido, cómo lo ha logrado, qué es lo que le ayuda a seguir así, ¿no? Por supuesto que hay momentos, y los cuenta ella, ¿no? Momentos en donde está mal, ya ha estado muy mal, pero realmente ha logrado tener un proceso de mucha superación ante su propia adversidad, ¿no? Y ante su despojo de maternidad y ante su despojo de ser hija y de vivir la vida por algo que no hizo. Pero como este camino, ¿no? Cómo lo ha logrado, a mí me interesaba mucho retratar eso, y básicamente la película se trata de eso, ¿no? Y se trata de ella y se trata de la resiliencia de sus hijos también, y cómo han aprendido a vivir con una madre en la cárcel, a la cual estuvieron visitando durante un tiempo, después ya no, con la cual tienen unos afectos nebulosos, complicados, ¿no? Es una historia que habla y muy fuertemente sobre las consecuencias de lo que pasa con estas vidas que son injustamente sentenciadas, ¿no? Y cómo destruyen, o sea, cómo destruyen la vida familiar, ¿no? Aunque Rosa salga de la cárcel, hay un vínculo que nunca más va a volver a tener con sus hijos, ¿no? Ya pueden restablecer su relación y pueden trabajar mucho hacia ella, pero nunca va a poder restablecer los 18 años que le han quitado de ser madre. Entonces, esta película se trata de eso, y ha sido muy importante para mí, y ha sido muy valioso y de muchísimo aprendizaje estar durante estos 2 años y medio yendo a Estados Unidos, porque además pues nos dan permiso de estar con ella solamente 1 hora y nos dejan entrevistarla cada 3 meses, y es muy estricto este proceso. No, esa hora es 1 hora, ¿no? No es 1 hora y media, ni 1 hora y cuarto, ni 1 hora y 10, o sea, es 1 hora. Y entonces el proceso de creación y de preparación para mí, sobre la conversación y las conversaciones que iba a ir entablando con ella, y no solamente de alguna manera como la estructura de la propia entrevista de cada vez, ¿no? de cada conversación, sino el camino que cada entrevista, o sea, la entrevista de enero me iba a llevar a que en abril yo regresara y continuara de alguna manera esa historia, ¿no? O sea, fue una conversación que tuve que fragmentar en muchos pedazos para poder narrarla desde donde la quería narrar.
y que tenía mucho que ver con la manera en la que nosotras conversamos, tenía mucho que ver con nuestra propia relación, ¿no? Con una relación que llevamos teniendo desde hace, yo la conocí en el 2005 y desde ahí, ¿no? Y que ha sido interrumpida y que no ha sido, de pronto algunos años no fue tan constante, pero otros sí, y que ha sido pues, una relación que se desarrolló, en donde se desarrolló la confianza, ¿no? Y se desarrolló, o sea, ella se dio cuenta y ella creyó en mí y se dio cuenta de cómo me importaba a mí contar su vida, ¿no? No solamente por la película, sino por ella. Y obviamente por mí. O sea, para mí se ha vuelto una historia que ya no puedo dejar, o sea, no puedo dejar de lado, no la puedo desapegar de mi propia historia de vida, ¿no? Entonces, un poco a eso me refería hace rato cuando hablaba de cómo nosotros, o sea, también nos involucramos en estas historias, ¿no? Y aquí, por ejemplo, creo que el haber dicho, bueno, hay que seguir contando esta historia. Yo no sabía hace 2 años y medio que Rosa iba a tener una fuerte posibilidad de salir como está ahorita, ¿no? Yo no sabía eso. Eso empezó a suceder unos meses después de que empezamos a filmar. Empezaron a aparecer cartas firmadas por jueces. El caso de Rosa está siendo llevado por una asociación muy importante que no sé si conocen en Estados Unidos, que se llama Innocence Project, que ha sacado a mucha gente de la cárcel basado en sustentos científicos, en pruebas científicas, ¿no? Y esto ha logrado que Rosa quede en un lugar pues muy importante, ¿no? En cuanto a su defensa. Y hace 2 horas, antes de que empezáramos a charlar, me habló la mamá de Rosa, que sale aquí en el tráiler, ustedes la vieron, para decirme, bueno, yo he mantenido contacto con las abogadas desde que empecé a filmar otra vez en esta etapa, lo cual también es muy importante. Y esto es un consejo, cuando estén trabajando este tipo de temas, ¿no? Como el de mi vida adentro, o bueno, pueden ser otros, pueden ser, o sea, o todo tipo de temas sociales, pero es muy importante encontrar alianzas con las instituciones, ¿no? O con la gente que es, ahora sí, los expertos o las expertas que están llevando estos casos, ¿no? Y muchas veces esas alianzas se logran a través de la credibilidad del trabajo que uno hace, de la seriedad que le pone uno al trabajo, ¿no? Del amor que le pone uno al trabajo. Y cuando uno se gana eso, es la entrada para muchas cosas, ¿no? Es la entrada para que la gente te esté avisando, va a pasar esto, es para que te consigan los permisos para poder entrar a los lugares en los que hay que estar. Y yo, bueno, pues gracias al trabajo de mi vida adentro, logré meterme un poco como en este grupo de defensa. Obviamente yo no estoy haciendo nada que tenga que ver con eso en el sentido de abogacía, pero me metí en un lugar en donde me avisan, me escriben, me preguntan, me dan todas las entrevistas que les pido. He estado grabando entrevistas por teléfono, ¿no? Mucho más ahorita en la pandemia. Y entonces uno se vuelve parte de ese proceso. ¿Me explico? No solamente en la parte cinematográfica, sino realmente parte de ese proceso, o sea, te vuelves compañera de tus compañeras abogadas que están tratando de sacar a Rosa de la cárcel. Y ya hace unas semanas me avisaron que la próxima semana, el 26, hay una audiencia vía Zoom para todos los abogados y el juez, y Rosa va a hacer todo vía Zoom. Y ya estoy invitada a estar en esa audiencia. Y hoy me habló la mamá de Rosa para decirme que Rosa le había pedido que me avisara sobre esta audiencia, que bueno, ya afortunadamente sabía, y que existía un gran chance, ¿no? De que saliera hacia la segunda semana de febrero. Digo, hay que ver qué pasa, hay que ver si sí, ¿no? Esto, y como dicen, ¿no? La gente que está dentro te dice, aquí hasta que yo no esté fuera, no estoy fuera. O sea, no, hay muchos de pronto, o algunos momentos de esperanza, y luego todo eso va para atrás, y bueno. Pero a lo que voy es que hoy hablaba justo antes de entrar aquí con ustedes, hablaba con ella, y ella hablaba muchísimo me agradecía mucho y me decía que gracias a mi trabajo y a nuestro trabajo se estaba logrando esto con Rosa, y desde hace tantos años que estamos, y bueno,
Y yo le dije o sea, que le agradecía muchísimo, pero que más bien era al revés, ¿no? O sea, que yo agradecía mucho el haber sido parte y el ser parte de esta historia, y el haber tenido la confianza, y el haber podido meterme a la cárcel, a casa de doña Estela, a los juzgados, a todos lados a contar esta historia, y que me hubieran dado chance de estar ahí, ¿no? Y creo que eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces la gente, cuando tiene estas historias y tiene estas adversidades y tiene estas situaciones tan tremendas, nos ven llegar con una cámara y muchas veces nos van a decir que sí, porque somos la salida a que su historia se conozca, ¿no? A veces podríamos ser tal vez la única esperanza que tengan de que bueno, tal vez si se hace un cine o se hace un video, perdón, una película, o se hace un video, o se hace una noticia, o se hace, mi caso se va a conocer, y entonces, y hay muchas situaciones en las que yo creo que eso puede dar pie a, pues al abuso, ¿no? O a la, no sé, o sea, de pronto explotar este tipo de historias. Y creo que hay que navegar por un lado en el que nos podemos sentir realmente afortunados y afortunadas de ser recibidos en estas historias. Y yo cada vez que me siento y digo, yo espero ya que no tenga que volver a pasar porque va a salir de la cárcel, pero cada vez que llego a la cárcel con Rosa y sé que tengo mi hora para platicar con ella, es para mí también importantísimo hacer eso, ¿no? Es un acto en donde no solo yo le pregunto cosas, ella me pregunta a mí, se vuelve una conversación de amigas, ¿no? Y creo que de pronto, si yo escuché algo bien, bien importante que dijo este documentalista, que si no lo conocen se lo recomiendo mucho, que se llama Ritipan. Es un documentalista camboyano que hizo una película importantísima que se llama S-21, la máquina roja de matar. Y creo que está en YouTube. Y él dijo, vino a dar una plática a la Cineteca, lo trajo DocsDF hace ya varios años, y dijo, es que en este negocio de hacer documentales, en esta vida de hacer documentales, es 50-50, ¿no? Quien se sienta por arriba de las personas que nos están contando sus historias, no está haciendo una película digna, ¿no? Y a mí esto me parece muy importante porque nosotros estamos poniendo la cámara, estamos poniendo la imagen, estamos poniendo el tiempo cinematográfico para que sus historias queden plasmadas ahí, ¿no? Pero las personas nos están dando su vida y nos están dando sus historias de vida. Y creo que siempre hay que tener mucha claridad de cómo usamos esto, de cómo interpretamos esto, de cómo narramos, ¿no? Como les decía, cómo narramos al otro. Hay un libro importantísimo también que yo me imagino que ya habrán leído, que se llama Encuentro con el otro, de Richard Kapuscinski, un fantástico periodista, reportero de guerra, que después se convirtió pues, en escritor y que narró gran parte de sus experiencias en África, principalmente, y que habla, es una Biblia para quienes queremos hacer documental. Ese libro y otro libro que se llama Los cínicos no sirven o no son, no me acuerdo bien si sirven o son, no sirven para este oficio. Y ahí habla mucho, ¿no? Del compromiso de la ética, de qué pasa cuando estamos hablando de alguien que está atravesando una adversidad, de alguien que está reconstruyendo una vida, de alguien que está huyendo de una vida pasada, de alguien que está en medio de una batalla, ¿no? Y creo que algo que es muy bonito de nuestro quehacer documental es el decidir acompañar estas historias, ¿no? El decidir pararnos junto a esta gente para narrarlas y narrarlos. El pensar o sea, el sentir y saber que nosotros no pensamos que son invisibles, ¿no? Sino que los vemos y las vemos. Y sí, ¿no? O sea, pensar que este es un oficio en donde nos paramos al lado de las historias, no sobre las historias, ni debajo tampoco, ¿no? Sino al lado. Y cómo esto fortalece mucho a los dos lados, nos fortalece, ¿no? Y fortalece a las personas
que están siendo contadas también. Entonces, pues ya se nos fue el tiempo. Creo que ya podríamos entrar a preguntas, Eugenia, ¿cierto? Creo que sí, Hay ¿no? varias preguntas, aquí estoy leyendo aquí en el chat. Bueno, voy a empezar con la primera, que es de Adriana Navarrete, que pregunta: hola, ¿en algún punto de esta trama considera que se requiere de la asistencia o apoyo emocional para el trabajo realizado? Sí, yo creo que sí, y creo que, o sea, no podría especificar qué tipo de ayuda, ¿no? Creo que eso depende de cada quien. Es como los psicólogos o los psiquiatras que también tienen sus terapias, ¿no? También van a terapia. Y creo que de pronto, y digo, al hablar de terapia puede ser sentarnos y hablar con una amiga, ¿no? O con un amigo, o con nuestros papás, pero hablarlo. O sea, sí creo que es muy importante poder sacar lo que justo, y es muy buena pregunta, porque tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Lo que a nosotros nos está pasando con esto también, con estas historias, cómo nos está afectando, cómo está removiendo cosas, cómo de pronto tenemos que ver y vivir y documentar tragedias tremendas y cómo sobrellevarlas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pero esto puede ser de verdad desde una terapia psicológica hasta clases de yoga, hasta ir a nadar, hasta hablar y tomar unas cervezas con nuestras amigas y contarles y que esto se vuelva un hábito y hablar de nuestro trabajo. Sí creo que es muy importante poder hablar de lo que nos está pasando con las historias que contamos, ¿no? Y más cuando, pues eso, ¿no? Son historias dolorosas y son historias, pues sí, pues, dolorosas, ¿no? Sí, sin duda. Luego hay otra pregunta, hay varias preguntas de Susana Celis, que pregunta: ¿cómo fue que conociste el caso de Rosa y cómo te interesaste en filmarla? ¿No? ¿Cómo es que conociste a Rosa? Pues es que ya tenía un proyecto, estaba desarrollando un proyecto sobre mío, se me ocurrió a mí y me empezó ahí el interés sobre mujeres mexicanas presas en Estados Unidos. Y bueno, aquí les voy a dar así nada más un antecedente rapidísimo porque tiene mucho que ver con de dónde salen las ideas, ¿no? Y un poco lo que les decía hace rato de lo importante que es tener esta sensibilidad de cacharlas, ¿no? De no dejarlas ir, o sea, de saber cuando de las 1000 ideas que puedo tener al día, o a lo mejor hay ideas que no tengo, no hay ni una, ¿no? Pero de todas esas ideas que de pronto se nos cruzan, ¿cuál sí agarramos y abrazamos, ¿no? Y esta fue una de ellas. Vi una película que trataba sobre una película de Estados Unidos que trataba sobre un hombre condenado a muerte, y toda la película es su proceso hacia el día que lo van a matar, ¿no? Se llama Dead Man Walking, y la película es con Sean Penn y con Susan Sarandon, que es una monja que lo acompaña hacia el momento de su muerte, ¿no? Y hablan de los crímenes que cometió, y bueno, en fin. Y después de verla, me quedé un rato pensando y con la idea de querer hacer un documental en Estados Unidos sobre hombres mexicanos que estuvieran en la pena de muerte. Y estuve un rato investigando y leyendo sobre eso, y de pronto, y esto así lo platico, y luego la verdad es que trato de acordarme, pero no lo logro. No sé exactamente en qué momento me di cuenta que todo lo que estaba leyendo, investigando, viendo, hablaba de hombres. No había historias de mujeres presas allá, ¿no? Y dije, no, pues es que de lo que hay que hablar es de las mujeres, porque de que hay mujeres mexicanas presas en Estados Unidos hay, seguro. Y entonces así nació la idea y empecé a desarrollar el proyecto. Costó mucho trabajo, la verdad, desde el asunto principalmente de encontrar estas historias, pero pues después de como 4 años de estar investigando y desarrollando el proyecto y buscando formas de encontrar a estas mujeres y contactarlas, tuve la fortuna de encontrar a Carmen Cortés, que sale en el documental y que era en ese momento, trabajaba en el Consulado de México en Austin, y ella, pues ese era su trabajo, ir a las prisiones, a visitar a las presas y a los presos, darles libros, las cartas que les mandaban sus familiares, llevarles fotos, ayudarlas a llevar sus casos, ver que estuvieran atendidas por el consulado.
y la contacté, me dieron sus referencias, la contacté, le escribí, le mandé el proyecto, le pareció muy importante y nos recibió a mí y a Rodrigo, el productor, en Austin. Y justo cuando empezó a coincidir todo esto, yo recibí un apoyo de desarrollo de Foprocine en ese momento. Y para este proyecto estamos pues sí, desarrollándolo y pudimos ir. Y Carmen ya tenía pues varios casos que a ella le parecían que eran como pues las mujeres que podían ser más accesibles. Y entre esos 21 casos que Carmen me presentó, y entre esas 21 mujeres que conocí, porque fuimos de cárcel en cárcel a verlas y a visitarlas, estaba Rosa. Y Rosa fue la última mujer a la que conocí, ¿no? Ella estaba en la cárcel del condado. Eso quiere decir que no había sido enjuiciada, entonces no había sido llevada a una cárcel de máxima seguridad, todavía estaba esperando su juicio. Y pues así, o sea, fue una coincidencia, pero bueno, también fue la visión de Carmen, ¿no? Que dijo, bueno, hay que hablar de este caso también. Y a mí me pareció que era muy importante hablar de ella porque era la más joven que había conocido, de las mujeres era la única que no había sido sentenciada, ¿no? Lo cual pues me podía ayudar a mí a seguirla a través de su proceso judicial y que fue lo que se volvió clave en esta historia, ¿no? En esta película, el juicio. Y pues la actitud de Rosa también de querer hacer la película, porque lo que quería era transmitirle a las mexicanas lo que le había pasado a ella para que ninguna le pasara lo mismo, ¿no? Entonces fueron como varios factores que la verdad es que prácticamente inmediatamente me convencieron y ni siquiera era que me convencieran, ¿no? O sea, lo importante aquí era encontrar mujeres que quisieran hablar sobre su situación. Y pues fue inmediato, la verdad, pues lo que generamos, que creo que esto también es bien importante, ¿no? La sensibilidad, ahora sí lo que le decimos típicamente, la vibra, ¿no? La conexión que uno puede tener con sus protagonistas es súper, súper importante. Y con Rosa fue inmediato, entonces, y la verdad, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno, sí, pienso mucho en eso y digo, qué bueno que la conocí, porque, pues por lo menos, si ahorita no sale, pues por lo menos es un caso por el que se puede seguir peleando, ¿no? Que no es la misma situación de muchísimas mujeres que están allá. Así. Uh-huh. Hay un comentario muy lindo de Samira Flores que dice, yo me dejé llevar, estaba al borde del llanto por su salida. De lo de Rosa, ¿no? Y bueno, puedes también decirnos, bueno, hay una pregunta de Oscar Valleza que dice, hola, buenas noches. ¿Es posible abordar un trabajo documental desde la masculinidad y cuáles serían los riesgos? Por supuesto que sí. O sea, creo que o sea, ¿te refieres, ahí me gustaría aclarar un poquito más, o sea, es hablar desde la masculinidad porque eres hombre o hablar de la masculinidad o hacer un documental sobre la masculinidad? Sí, porque soy hombre. Sí, definitivamente. Creo que, o sea, y tenemos fantásticos directores. Ajá, ¿no? Ejemplos de compañeros directores mexicanos que hacen un trabajo extraordinario, muy emotivo, muy comprometido y muy hermoso, ¿no? Yo creo que, la verdad me parece una pregunta muy interesante porque creo que lo que importa aquí es hablar de sensibilidad, ¿no? Y de conexión. Inclusive, por ejemplo, hay documentales sobre mujeres hechos por hombres, ¿no? Hay ficciones sobre mujeres hechos por hombres que son muy buenas películas. Rodrigo García es un director muy importante que es el hijo de García Márquez y vive en Estados Unidos y hace unas películas sobre historias de mujeres que a mí siempre me han parecido, tú las ves y parece que están hechas por una mujer, ¿no? Hablando de la feminidad y de la sensibilidad y de cómo él narra a las mujeres, cómo se narra a las mujeres. Y creo que lo que hace falta, yo te diría, Oscar, ya que estás hablando de esto, creo que lo que hace falta es que los hombres se narren a sí mismos también. O sea, creo que nos hace falta ver más trabajos
que hablen sobre sus masculinidades y sobre su narrativa y en un sentido sensible, ¿no? En un sentido empático, creo, no en un sentido lo voy a decir así, tal cual, de machismo, ¿no? O porque pues, de eso hay mucho, pues, sino más bien creo que aquí no, y ni siquiera hablemos solo de hombres y mujeres, ¿no? Ahorita ya afortunadamente podemos abrirlo a mucho más, ¿no? No solo somos hombres y mujeres, hay diversidad de identidades de género y creo que pues todos y todas nos podemos contar y podemos contar al otro desde quienes somos. Otra pregunta de Itzia Pintado. Cuando tienes todo el material grabado, que supongo puede ser mucho, ¿cómo eliges que se quede en tu mesa de edición? Pues es que ese es el problema. Bueno, no el problema, pero ese es el camino más rudo. Miren, con Mi vida adentro fue muy loco porque ese material yo no se lo pude... Teníamos como 80 horas de material, ¿no? Un poco entre el juicio, que fueron como 40 horas de material, que fue lo más pesado. Pero esa película no pude editarla con nadie, la tuve que editar yo solititita, ¿no? Digo, tuve 2 asistentes que me ayudaron a clasificar todo el material, pero tenía yo un proceso la verdad, tan interno, ¿no? Y quería hacer una película que fuera mucho en el sentido de lo que había sido mi propia experiencia en el camino, ¿no? Desde cómo conocí a Rosa y encontré a su mamá y cómo, o sea, un poco cómo fue, ahí en Mi vida adentro está metida de alguna manera un poco como todo mi proceso con la historia. Y sí sentía que no podía ni escribirlo, ni hacer una escaleta, ni sentarme con nadie y explicarle, mira, esta es la película que quiero hacer. No, de ninguna manera. Entonces la edité yo, no me tardé tanto, me sorprendió mucho, me tardé como 6 meses editándola. Yo la veo ahorita y si digo, híjole, esta escena podría salir, ya está también, ¿no? Pero, o sea, lo que creo es que lo que es muy importante es qué es importante en ese momento, ¿no? O sea, en ese momento que estamos en esa realidad, en este contexto, porque eso también es clarísimo, ¿no? Nosotros vamos evolucionando con los contextos. O sea, lo que nos va a pasar y lo que nos está pasando con esta pandemia es un contexto que nos va a marcar muchísimo para todo lo que hagamos, lo que estemos haciendo ya y lo que hagamos después. Entonces, creo que es bien importante respetar mucho nuestros propios procesos de vida y de contextos que estemos viviendo en el momento en el que estamos filmando o editando una película, ¿no? Y de pronto también lo que es muy curioso es cómo, ahora es que voy rapidísimo a decir algo, ahorita acabo contestando bien tu pregunta, pero es como cuando nos tomamos el tiempo y podemos, porque no siempre podemos, ¿no? Por cuestiones financieras o por cuestiones lo que sea, pero cuando podemos darle tiempo a los proyectos, se agradece muchísimo, ¿no? Porque un proyecto que empiezas y empiezas en un año y estás desarrollando, investigando, y luego te vas al segundo año, y luego empiezas a filmar un tercer año, y luego, o sea, son proyectos que van madurando, ¿no? Y de pronto acaban quedando en la película cosas que si la hubieras filmado en 2 años, no estarían ahí. Y eso es bien importante porque nuestras propias ideas van madurando y se van alimentando de otras cosas, ¿no? Y creo que justo todo esto pues, es el resumen de lo que pasa en la mesa de edición. Yo nunca edito antes de acabar casi, o sea, prácticamente con todo lo que tengo, ¿no? En este caso, en el de Vidas en la Orilla, sí hemos tenido que ir editando porque, bueno, y más o menos, en realidad hemos estado editando tenemos un work in progress de 20 minutos porque estamos buscando y todavía nos falta un poquito de financiamiento para post, pero en realidad apenas ahorita estamos haciendo un primer armado, ¿no? Después de 2 años y medio que empezamos a filmar, porque a mí me cuesta mucho armar algo que no está completo. Por más que sepa, bueno, me falta filmar esto y esto y esto, porque siempre pasan cosas que no sé qué van a pasar, ¿no? O cosas que se me ocurren en ese momento, filmar. Entonces, pero bueno, creo que cada quien tiene un proceso muy distinto. Y siento que si yo llego a editar, Batallas Íntimas fue peor porque eran 200 horas. Y ahí sí nos tardamos, ahí sí coedité con Francisco Rivera, que es el editor.
Estuvimos cada quien solitos en sus casas como 6 meses seleccionando material y luego estuvimos 1 año y 4 o 5 meses editando juntos todos los días de la semana menos el fin de semana. Fue una película muy, muy complicada de editar porque había que tejer unos hilos muy delicados, ¿no? Hablar de violencia doméstica es muy fuerte y es muy difícil. Y a mí me importaba mucho que esta película no quedara como una película de ataque al género masculino, ¿no? O a las relaciones o al matrimonio. Y eso nos costó, o sea, nos costó trabajo. Creo que quedó lo que queríamos. Pero en realidad creo que lo que pues es mucho la claridad del material que tienes, ¿no? Y tener la claridad que de pronto pues vas a tener que dejar ir secuencias que amas, entrevistas que amas, porque no puede estar todo ahí, ¿no? Y creo que sirve muchísimo hacer primero armados de horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, ¿no? Es muchísimo, pero sí sirve meter todo lo que te parece que tiene que estar a fuerza y luego ir, pues como la escultura, ¿no? Como la piedra, irle tallando y pues para mí es el proceso más complicado de todos, el más. Mucho más que filmar, mucho más que preparar y que mucho más, ¿no? Porque ahí es donde se teje la película. Yo no trabajo con guiones, no hago escaletas, y entonces todo el trabajo realmente es como muy intuitivo al momento de editar, ¿no? Ya en el proceso de edición sí tengo un chorro de notas y de esquemas y de cosas ahí, pero no existe un guión. O sea, el guión es cuando de mi vida dentro hay que sacar el guión, pues sacar los diálogos y ahí está el guión, ¿no? Pero nunca existió un guión previo, ni de Batallas íntimas, ni de esta nueva. Sí. Antes de continuar con la otra, y porque tiene que ver un poco, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo te tardaste en hacer Mi vida adentro y cuánto Batallas íntimas? Mi vida adentro fueron 8 años desde que empecé con el proyecto y todo el proceso de investigación y de rodaje y de postproducción fueron 8 años. O sea, de rodaje en realidad ya fueron 2 años y luego de post 1 y medio más o menos. Lo que fue dificilísimo ahí, pues sí, fue todo el proceso de contactos, ¿no? Y de investigación y de poder acceder a las cárceles de Estados Unidos. Que además esto, la verdad la verdad hay muy pocas satisfacciones en la vida cuando uno se quiere dedicar a esto, que de pronto estar parada en un lugar con el que fantaseaste muchísimas veces, ¿no? En tu proyecto dijiste, es que yo quiero entrar a una cárcel de Estados Unidos y estar entrevistando a una mujer. Para mí eso fue una fantasía hasta que lo logré, ¿no? Entonces creo que también esa es una motivación bien importante, el pensar que, o sea, no ponernos los nos, ¿no? No, es que eso no lo voy a poder hacer, no, es que nunca me van a dejar entrar, no, es que quién va a querer hablar conmigo y contarme una historia de violencia en su vida, es que, no, los nos si llegan, pues llegarán solitos, pero creo que es bien importante saber que muchas veces sí se puede lograr estar en el lugar en el que queremos estar y contar la historia de quien queremos contar, ¿no? Y la verdad ese es uno de los regalos que da el cine documental como pues eso, o sea, de pronto conocer y estar en gente y estar en lugares en los que de ninguna manera hubieras podido llegar ahí si no hubiera sido por tu curiosidad y tu ímpetu de querer contar esa historia, ¿no? O esas historias, eso es muy bonito. Sí, muy bien. Hay otro comentario. También de Batallas íntimas ibas a decirnos cuánto. Y Batallas fueron 7 años, más o menos. Ahí sí, el periodo de rodaje fue mucho más largo, fueron 4 años en los que estuvimos yendo a los distintos países, algunos 2 veces, en distintos tiempos, a otros 3. Y sí fue un periodo de 4 años de estar filmando la película y 1 año y medio de edición y como 1 año de investigación, 1 año y medio más o menos, un poco más, casi también 8. Sí, esa es la pasión, ¿eh? Que te provoca hacer una película. Sí, pero como le decía a Everardo González, que todos y todas seguro conoces, digo, tú Everardo haces 3 películas en lo que yo hago 1, o sea, porque además pues las que somos mujeres, pues algunas
somos madres y bueno, eso se vuelve todavía más complicado, ¿verdad? Además, también depende del tema, hay temas más complejos que Claro, otros. claro, claro. Aquí hay un comentario de Pilar Colombé, dice, hola, soy Pilar Colomé, documentalista de El Salvador. Antes que nada, felicitarte por tus documentalistas, me parece un trabajo muy honesto y comprometido. Bueno, creo que quiso decir documentales, ¿no? Aquí. Has trabajado temas muy fuertes, como trabajas la resiliencia hacia ti misma, cómo te proteges psicológicamente al tratar esos temas, porque aunque no queramos, siempre estos temas nos terminan afectando y a veces hasta físicamente. Les pregunto ahí, sí. Ujú. Ujú. Sí, pues, o sea, como decía hace rato, creo que sí es importante autoatenderse. Creo que, por ejemplo, cuando estábamos filmando Mi vida adentro, que la hicimos, pues gran parte de la película la hicimos Erika Licea, la fotógrafa y yo, y solas, el juicio, solas, y pues sí fueron 12 días de terror, en el sentido de pues ver lo que le estaba pasando a Rosa y cómo nos afectaba directamente, ¿no? Y era una cosa mínima desde o sea, cómo bueno, no mínima, de cómo nos sentíamos de pronto nosotras pues directamente afectadas y nombradas, ¿no? Por cuestiones raciales, aunque fuera hacia Rosa, porque pues, ¿no? Tanto mexicanas y clarísima la injusticia que le estaba pasando, pues, en fin, nos afectó muchísimo y la verdad es que cada noche teníamos que salir del jurado e irnos a tomar 1 o 2 cervezas y hablar de todo lo que se nos había quedado dentro, porque además no puedes hablar, no puedes decir nada, no puedes protestar, no puedes decir, oye, eso que le están traduciendo, señor juez, está mal traducido, o no puedes hacer nada. Entonces, son muchas horas y que generalmente pasa en nuestra profesión, ¿no? Y pasa durante las entrevistas y conversaciones, y pasa en lo observacional cuando estamos filmando y estamos metidos en lugares muy complicados, que estamos trabajando y nuestro enfoque está en eso, está en que la toma esté bien, está en que hagamos bien la pregunta, está en que se esté escuchando bien, está en que no haya ningún problema, porque lo que estamos haciendo en ese momento es filmar, ¿no? Y por supuesto conectar con la gente y escuchar a la gente. Entonces hay muy poco espacio para, aunque sintamos, para realmente dejar la emoción y el sentimiento salir, ¿no? Y es muy importante que eso no se quede ahí trabado. Entonces nosotras, pues todo ese periodo, pues sí, salíamos y nos tomábamos cerveza y llorábamos y despotricábamos y nos reíamos, ¿no? Y nos ayudó muchísimo porque sí fue una experiencia muy fuerte. Y después otro momento que fue, y entrevistar a Rosa en la cárcel y regresar a tu casa y decir, híjole, ¿no? Yo que tengo casa, yo que estoy bien y tengo salud y puedo ir y abrazar a mi mamá. Y entonces, pues sí, uno se mete en cosas que también hay que entender y hay que diferenciar pues sí, o sea, como entender cómo nos está afectando, ¿no? Lo que estamos haciendo. Y en el proceso de edición de Mi vida adentro, que sí fue muy fuerte, pues a mí la verdad lo que me ayudó muchísimo fue hacer yoga todos los días. O sea, editaba desde muy temprano y a las 7 paraba y me iba a mi clase de las 7:30 de yoga y me ayudó un chorro. Y creo que la verdad es que esta historia, o sea, Mi vida adentro para mí y esta nueva peli y toda esta relación con Rosa, pues sí es algo que ya es personal, o sea, es personal, ¿no? Es mi amiga, pues, y su mamá es mi amiga y su hija es mi amiga. Y se ha vuelto, ahora sí que les decía hoy a doña Estela, a su mamá, le decía, pues es que doña Estela, yo ya me di cuenta que esta es mi misión. Yo vine aquí para hacer esto, ¿no? Y si Rosa sale de la cárcel, ya estuvo, pues. Entonces es padre cuando uno creo que logra también, o sea, de pronto yo decía, bueno, son historias que también estamos contando, no somos responsables por lo que le pasa a la gente y eso es bien importante entenderlo, ¿no? O sea, no somos responsables, somos quienes estamos documentando, quienes estamos caminando junto a la gente, ¿no? Pero sí podemos hacer la diferencia, sí podemos hacer que yo no metí a la cárcel a Rosa, pero sí puedo hacer todo lo posible para ayudar a que salga, ¿no? Y a lo mejor eso no es suficiente, pero creo que eso también ayuda mucho a ir superando estas emociones
e ir encontrando las formas en las que nosotras y nosotros mismos podemos ir digiriendo toda la emoción y entendiéndola, y cuando hay que sacarla y ayudarnos con otras personas, ¿no? Sí. Sí, es fuertísimo. Itze Pintado te agradece por tu respuesta, muy inspiradora. Gracias. Sí, y luego Adriana Chávez pregunta, hola Lucía, no, perdón, me estoy brincando una pregunta. De Azucena Celis, que dice, ay, es que se mueve esto. Ay, perdón. Bueno, estaba preguntando algo sobre que si conoces alguna película, aquí está. ¿Conoces algún proyecto que esté retratando la situación del COVID actual? ¿Del COVID actual? Pues sé, no he visto, y tú, Eugenia, igual lo sabes más que yo, pero creo que Juan Carlos Rulfo hizo algo, ¿no? O está haciendo algo sobre el COVID en México. Sí, está haciendo algo, se llama Cartas a Distancia. Y luego sé que hay un chorro de proyectitos de gente que está documentando y que están armando cosas, pidiéndole a otras personas que se documenten desde casa. Hay un documental, Hay un documental de Doc que de una convocatoria que hizo DocsMX, precisamente, sí, de varias historias de diferentes lugares que estaban viviendo la situación del COVID, ¿no? sí, Y hay otros que están hablando sobre la educación también, con los problemas que hay de educación ahora para, pues digo, por Zoom, ¿no? Con los niños y los jóvenes, que es un tema, ¿no? Sí, hay bastante contenido, ¿no? Creo por ahí, que se está generando. Sí, sí hay. Ok, Adriana Chávez pregunta, hola Lucía, siendo que en ocasiones hay temas que están en el debate público y se puede hablar mucho de ellos, ¿cómo abordarlos para contarlos de una manera distinta y original? Pues sí, esa es una muy buena pregunta también, porque es algo que yo pues trabajo de pronto y trato de trabajar con mis alumnos y mis alumnas, que es justo pensar que un tema nunca va a ser contado suficientes veces, ¿no? O sea, creo que muchas veces también nos espantamos por, no, es que eso ya, y no solo nos espantamos, sino hasta nos lo pueden decir, ¿no? Cuando uno está vendiendo un proyecto a algún lugar o alguna plataforma o algún fondo, lo que queramos, inclusive en la escuela, ¿no? O sea, proyectos escolares, pues de pronto nos pueden decir, no, bueno, pues es que eso ya, se han hecho muchas películas sobre eso, se ha contado mucho. Yo lo que creo es todo lo que tiene que ver con lo que empezó esta charla, ¿no? Que nada va a ser contado igual, o sea, aunque sea el mismo tema, va a ser contado desde visiones distintas, desde nuestro punto de vista. Y de entrada ahí ya va a ser diferente, ¿no? Y creo que una pregunta que es importante hacerse es, de lo que ustedes han visto sobre esos temas, ¿qué sienten que falta? ¿O desde dónde creen que eso no se ha contado? ¿O qué sensibilidad le falta? ¿O qué información le falta? ¿No? Y creo que eso ayuda mucho. Y sí creo que es muy importante ser persistentes con esos temas, porque si además si siguen ahí con tanta constancia, quiere decir que están ahí, ¿no? Instaladísimos en nuestras sociedades y es muy importante contarlos. Y yo creo que, pues la verdad, la clave también está en quiénes elegimos para que cuenten esas historias, porque ahí es donde está el cambio también, en las distintas historias de vida, ¿no? Y en las distintas experiencias. Cuando todo está contado desde un punto, un poco lo que les decía hace rato, desde el experto, ¿no? O la experta de quien sabe el tema, o desde, pues entonces eso probablemente será, aunque lo filmemos en cámara en mano una y otra fijo y otra, pues probablemente a lo mejor recae en el mismo lugar, ¿no? Lo que va a ser diferente es las distintas experiencias que la gente nos pueda narrar, ¿no? Y la sensibilidad nuestra para narrarlas y para poner la cámara y para pensar desde dónde narro esta historia, cómo narro esta historia, ¿no? Y como justo saliéndonos como del lugar en el que de pronto se puede caer mucho, ¿no? Que tiene que ver con la revictimización, con el amarillismo, con el regodeo de pronto, ¿no? Y creo que más bien eso,
pues nada, eso se queda siempre en el mismo lugar. Lo que sale de ahí es lo que está contado desde el otro lado, ¿no? Algo así. Te leo los comentarios también. De Adriana Navarrete dice, muchas felicidades, me impresionó el tiempo que les lleva hacer dicho trabajo, ya que para mí es la primera vez que tengo mayor acercamiento con un profesional como usted. Luego, de Pilar, bueno, ya te lo había leído, del de gracias por tu respuesta. Luego, Gabriela Rubalcaba dice, Lucha querida, felicidades y gracias. Aunque conozco tus procesos, siempre es un gusto e inspiración escucharte, y más en estos momentos tan duros para mantener el ánimo de la creación. Te admiro y te quiero mucho. Yo también, Gabriela Rubalcaba, que también tenemos, es una gran maestra, déjenme decirles, por aquí está Gaby, es una gran maestra, trabaja en la Universidad de Guadalajara, y pues nada, la verdad es que tendrían que invitar a Gabriela también, porque... Gaby, prende tu cámara, ¿no? ¿Puedes? No quiere, ¿no? Bueno, está aquí, ¿no? Porque sí, es toda una inspiración también lo que hace Gabriela y cómo inspira a sus alumnos y a sus alumnas, así que sí. Y luego dice Samira Flores, dice, gracias infinitas, Lucía, por hacer documentales. Muchas gracias, Samira. Y bueno, que no se nos olvide, hay que poner el link, ¿no? Que querías de Batallas Íntimas. Digo, sí. Que era el de Mi Vida Dentro, ¿no? Ahorita mismo se los pongo. En el chat para que todos lo tengan y todas puedan ver. Los que no han podido ver este trabajo, véanlo. Es muy buena, son muy buenas películas. Aquí está. Y está abierto. Mira adentro. No necesitan password, según yo. Sí, no, está abierto. Ahí está. Es ese. Y Batallas Íntimas la encuentran está en Filmin Latino. Así que ahí está. Esa la pueden ver todos. Creo que es una plataforma importante para ver cine mexicano. Que espero que la investiguen. Ahí no puedo copiar el link, pero luego te lo pido a ti. Yo lo voy a tener para mostrarle a mis alumnos también, ¿no? Ok, ¿hay alguna otra pregunta que quieran hacer antes de despedirnos? Y darle las gracias a Lucía, ¿no? Yo quiero darle las gracias también a Pau Montagut por organizar estas charlas, por invitarnos, porque todos podemos aprender juntos de este quehacer cinematográfico, que es el documental, que nos apasiona muchísimo a todos. Oigan, y también voy a aprovechar para decirles que está aquí con nosotros y nosotras, Melissa Elizondo. Ah, Meli, sí es cierto, ahí está. Meli, que tiene un documental hermosísimo, por favor, si no lo han visto lo tienen que ver, que además ha sido un éxito rotundo, que se llama El Sembrador, y que realmente es una belleza. Yo tuve la fortuna de tenerla, fui una de sus asesoras de tesis, es una tesis de la ENAC, que se convirtió en un largometraje documental importantísimo y que habla sobre la educación en nuestro país. Pregunta Oscar Valleza que dónde lo pueden ver, Meli. En Filmin Latino, y bueno, antes que nada agradecerles tanto a ti, Lucía, por tus palabras. Eres una mujer que admiro muchísimo. Tu trabajo siempre ha sido una gran inspiración y siempre ha sido un gran placer el poderte escuchar y poder, o sea, no hay oportunidad que no pierda de poderte escuchar porque siempre aprendo algo nuevo. Y para mí ha sido muy significativo que acompañes mis procesos como asesora, también creo que más desde una visión como también de cineasta, pero también siento que como amiga, y eso te lo agradezco mucho. Y pues también Eugenia, con Eugenia también empecé desde antes de entrar al COEC. Tuve la fortuna de trabajar con Eugenia y pues aquí son dos mujeres maravillosas que admiro muchísimo y que les agradezco que hayan formado parte de mi camino. Y pues a todas las personas que les están escuchando, siempre les recomiendo que no se pierdan la oportunidad pues de poder aprender, ¿no? De toda su experiencia. Y pues les mando un abrazo enorme. Quienes quieran ver El Sembrador está en Filmin Latino. Y bueno, pues muchas gracias, Lucía y Eugenia, siempre. Gracias, Lucía. Me hiciste sonrojarme de lo que mencionaste.
No, bueno, pues la puritita verdad. Totalmente, sí. El cine es una comunidad y es un trabajo en equipo y eso es algo que siempre vamos a llevar en el corazón porque ahí está como familia, ¿no? También. Es como, hay una familia dentro del cine y esto es también un regalo maravilloso que el mismo cine nos da, ¿no? Muchas gracias, Eugenia. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar. Y efectivamente creo que sí son súper necesarios estos espacios. Estamos viviendo una racha espantosísima. La verdad, creo que este mes ha sido brutal. Las cifras son tremendas, hay que cuidarnos muchísimo, pero esto ayuda al alma, ayuda al espíritu, y creo que es increíble. Entonces yo estoy muy a la reflexión, a la creación también, o sea, hay que como ver la parte positiva. Sí, hace rato estaba justo antes de la charla, estaba ya rapidísimo, les cuento, estaba como, digo, ahí tengo ya, es algo, un tema que me interesa desde hace mucho, pero como refrescando las obras que se han creado en épocas de crisis, ¿no? Y de guerra y de hambrunas, y pues han sido momentos en donde han habido enormes y muy importantes creaciones artísticas. Entonces, estos momentos también hay que entenderlos así, hay que abrazarlos así, hay que aprovecharlos y si un día no tenemos ganas de pararnos a hacer nada ni de escribir, pues al día siguiente hay que echarle ganas. Y sí, pensar en eso, ¿no? Pensar cómo la humanidad desde siempre ha atravesado por momentos muy difíciles y ha utilizado el arte como un vehículo, ¿no? Sanador y de expresión, y que en el futuro se ha vuelto muy importante para nuestra historia. Entonces, nada, solo quería decirles eso también. Exacto, importantísimo. Muy bien. Bueno, entonces creo que llegamos al fin. Si es que no hay ningún comentario, ninguna película, perdón, ningún comentario, una pregunta extra. Si no lo hay, pues entonces les agradecemos por haber venido a escuchar esta interesante conversación con Lucía.